A favor de la corrupción, sí. Presidente, de Claudia X González. Presidente, pero ahí nada más le di un dato. Pero ese mexicanos a favor de la corrupción, porque ni modo que les voy a decir que en contra de la corrupción, o sea, que engañen a otros. Es como cuando hicieron, ¿se acuerdan? El pacto por México. ¿Se acuerdan del pacto por México? Sí, hay de organizaciones a organizaciones. Y yo dije, pero también, pacto contra México. Presidente, sí y hay. no me equivoqué, espérate. Bueno, no me equivoqué. Entonces, hay de organizaciones a organizaciones. En Sonora también tenemos una mala experiencia con organización civil, pero no, claro que sí. No eche todas en saco roto y escúchelas porque de verdad… Hay excepciones, pero hay mucho farsante. Vamos con Reina Aide. ¿Te quedaste hasta el final? Sí, pues ya creí que me iba a dejar afuera, presidente. Buenos días, gracias por darme la palabra antes de… Y bueno, usted mencionaba en su informe sobre que estaba atendiendo el tema de medio ambiente, a pesar de ambientalistas o falsos ambientalistas, algo así comentaba, y ahora con lo que se dio en Semarnat y estos cambios que se están registrando, que llega un nuevo perfil a Semarnat, aquí ahí quedan muchos pendientes. La pregunta concreta, presidente, es ¿qué datos tiene usted de que al inicio de su administración se hablaba, el señor Víctor Toledo hablaba de 560 conflictos medioambientales? Entonces, ahorita, ¿qué resultado? Ya han pasado 2 años, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cómo ven? ¿Qué se ha avanzado en esto? Y una pregunta muy concreta, ¿por qué no se respeta la ley, simplemente las leyes ambientales? ¿Por qué no se hace la manifestación de impacto ambiental? Supongo que usted conoce que es un documento muy importante en cada obra que se hace, sobre todo si son megaproyectos. Entonces, ¿por qué simplemente no se respeta esta ley? ¿Por qué no se ha acabado de limpiar? Ya usted explicaba también que hay conflictos internos, que hay quienes defienden el medio ambiente y hay también quienes están tratando de proteger los intereses de empresarios y de estos grandes megaproyectos, pero si me puede responder esto. Ayer también la secretaria de Economía ya daba también cómo iba a estar la operatividad de las minas y cómo dice ella que van a seguir, incluso habla de una mesa de seguridad con las empresas mineras, que es uno de los principales problemas que se tienen en algunos municipios o estados. Entonces, primero eso, ¿cómo va lo de los 560, cómo va caminando eso? Y que se respete, ¿por qué no se respeta la ley? ¿O por qué es tan difícil respetarla? Pues se respeta la ley, nosotros no la violamos, tan es así que los primeros en cumplir con la norma de que exista una resolución sobre el impacto ambiental somos nosotros. En el caso del aeropuerto, en el caso del Tren Maya, en el caso de la refinería, en el caso del tren del Istmo, tenemos que cumplir con la ley y tenemos que esperar a que nos den la resolución sobre el impacto ambiental y las recomendaciones, y estamos cumpliendo y no permitimos que en ningún caso se viole. Si nosotros estamos cumpliendo, dando el ejemplo, pues todos tenemos que actuar de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de la cervecera, no había impacto ambiental y por eso también se sometió a consulta. Pero no está cerrado usted a que se haga este documento. Es muy importante porque ahí se explica todo y ahí se obliga a las empresas a remediar los daños que causan. No se puede construir nada
si no se cumple con la ley, con las investigaciones, la revisión de la Secretaría del Medio Ambiente sobre impacto ambiental. En ningún caso se puede permitir. Pero en Hermosillo hay un caso, presidente, y bueno, incluso en el caso del Tren Maya también mencionan que hay, pues que no hay una debida manifestación de impacto ambiental. Y en el caso de Hermosillo se hizo, la Semarnat le autorizó a la alcaldesa una obra donde la eximió de presentar la manifestación de impacto ambiental en el municipio, en el poblado de Bahía de Quino. Y ahorita tienen problemas con una obra que incluso ella los ha amenazado con la fuerza pública para si no dejan que se haga la obra. Habría que ver de qué se trata, pero en todos los casos se tiene que respetar la ley. Y en el caso del Tren Maya estamos cumpliendo, a pesar de que las llamadas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero del extranjero para oponerse al Tren Maya, pseudoambientalistas, están constantemente promoviendo amparos. Lo que pasó con el aeropuerto de Santa Lucía. No iniciamos trabajos en Santa Lucía hasta que el Poder Judicial no resolvió todos los amparos, como 40, hasta un exministro conservador de la Corte estaba en ese grupo, que son estos que se denominan México por la corrupción, ¿cómo es? Mexicanos a favor de la corrupción, sí. Presidente, Claudia X González. Presidente, pero ahí nada más le digo un dato. Pero ese mexicanos a favor de la corrupción, porque ni modo que les voy a decir que en contra de la corrupción, o sea, que engañen a otros. Es como cuando hicieron, ¿se acuerdan? El Pacto por México. ¿Se acuerdan del Pacto por México? Sí, hay de organizaciones a organizaciones. Y yo dije, pero también Pacto contra México. Presidente, sí. Y no me equivoqué, espérate. Bueno, no me equivoqué. Pacto contra México, pues fue toda la entrega de sobornos para votar a favor de la llamada reforma energética, maiciaron a diestra y siniestra y le llamaban Pacto por México. Y hagan el análisis en lo que pararon todas esas reformas llamadas estructurales, pues fueron acciones contra México. Y lo mismo esto a favor de la corrupción. ¿Cómo les voy a decir que están en contra? Si esa asociación era la que promovía la privatización de la educación, esa asociación de Claudia X González. Eso sí. Tenían carteles en el periférico, esos electrónicos, donde cambiaban por minuto para poner ahí los días sin clases, los minutos sin clases en Oaxaca, por los maestros irresponsables y maleantes de la CENTE. Sí. Esa organización promovió el que acusaran a un maestro dirigente de lavado de dinero, que lo llevaban a una cárcel de alta seguridad. Esa asociación, con periódicos como el Reforma, una vez le sacaron a este maestro
que le gustaba escuchar mucho el sonido de los hielos, insinuando de que le gustaban las bebidas alcohólicas. En ese periódico, este maestro, que en paz descanse, que lo tuvieron injustamente preso. Entonces, ¿cómo les voy a decir que están en contra de la corrupción? Hablando en plata. Pero hay de organización, nada más hay una pequeña acotación, presidente, hay de organizaciones a organizaciones, y en el caso de las que mencionaba usted, en el caso de SEMDA, por ejemplo, a mí personalmente me consta cómo trabajaron ellos en Baja California Sur, cuando el presidente Felipe Calderón autorizó estas concesiones que usted hablaba ayer, antier, cómo trabajaron ellos para que no se instalara la mina Los Cardones, y que a usted le tocó finalmente acabar con este problema ahora el año pasado, en 2019, en junio. Entonces ellos, si no hubiera sido por los amparos que ellos interpusieron a lo largo desde el 2000 a la fecha, o sea, esa mina sería una realidad. Primero fue Paredones Amarillos, después fue Los Cardones, y esa mina de Salinas Pliego, por cierto, sería una realidad. No hubiera llegado, no hubiera usted alcanzado a llegar a este sexenio para que usted definitivamente la cancelara y ya se hiciera reserva natural, se devolviera a la Sierra de la Laguna este territorio. Entonces, ellos también están enfrentando a la mina submarina que se está queriendo instalar en Comondú. Entonces, hay de organizaciones a organizaciones. En Sonora también tenemos una mala experiencia con organización civil, pero no, claro que sí. No eche todas en saco roto y escúchelas, porque de verdad… Hay excepciones, pero hay mucho farsante, y ya es tiempo de quitar máscaras, porque se dedicaban a engañar. Eso se dio mucho en los últimos tiempos. Se quedaban callados cuando eran proyectos como el aeropuerto de Texcoco. ¿Dónde estaba esta organización que promovió 40 amparos en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía? ¿Dónde estaban? ¿Cuántos amparos promovieron cuando estaba el proyecto de acabar con el lago de Texcoco? Pero como era un negocio de los de arriba, incluso de sus patrocinadores, silencio cómplice. Entonces, nada de el doble discurso, de la doble moral. Así es. Nada de hipocresía. Y sí, tienes razón, hay ambientalistas auténticos, sinceros, que merecen todo nuestro respeto. No quiero generalizar, no, ese es el propósito, pero sí, muchos de los que nunca denunciaron atrocidades que se cometían, es como los defensores de derechos humanos, que no luchaban cuando se ajusticiaba, cuando había masacres, cuando imperaba el mátalos en caliente, y ahora son tenaces defensores de los derechos humanos. Entonces está bien, porque nosotros no tenemos nada que ocultar y tenemos que actuar con absoluta transparencia, pero también al mismo tiempo, ¿sí?, ir aclarando las cosas. Periodistas, intelectuales orgánicos, integrantes de organizaciones no gubernamentales, nada más en el nombre, organizaciones no gubernamentales, y resulta que recibían apoyos del gobierno.